Hola a todos, ¿qué tal? Soy Luisa Matarrudona, la coordinadora de Anagrama en México. Les damos la bienvenida a todos y todas los que nos están siguiendo desde las distintas páginas de aliados que se han sumado a esta transmisión. Queríamos celebrar el aniversario 100 de uno de los escritores emblemáticos de la editorial, que es Charles Bukowski, haciendo algo especial. Entonces nos ocurrió esta especie de charla con expertos, fans, lectores, escritores, que nos pudieran hablar un poco de qué significó la lectura de Bukowski para ellos. La idea es hacer una charla con anécdotas compartidas con todos ellos y pues celebrar. En realidad tengo que decir que el cumpleaños de Bukowski es mañana, nos estamos adelantando un día para festejar a este escritor maldito que se le denominó. Nació el 16 de agosto, pero celebramos hoy porque creo que sería ya demasiado tenernos que conectar un domingo a las 12 del día aquí en México, a las 7 de la tarde en España, porque estamos haciendo transmisión para los dos países. Entonces, yo creo que celebrarlo hoy, un día antes, y poder brindar así de forma virtual va a estar muy bien. Yo nada más quería hacer una pequeña introducción, agradecer de parte de Anagrama a toda la gente que se ha interesado y se ha sumado a este proyecto, a esta charla, sobre todo a nuestros, digamos, aliados en esta ocasión, que son ferias del libro, algún medio de comunicación y las librerías, que pues en estos momentos extraños que estamos viviendo de COVID, pandemia y así, son realmente aliados muy importantes. Las ferias, los que estamos, ¿no?, acostumbrados a ir a tener contacto con las ferias, a estar promocionando eventos allá y todo, lo echamos de menos. Y por eso es muy grato saber que nos apoyan, que les interesó colaborar con nosotros en la celebración pues, de este escritor. Entonces les queríamos dar las gracias rápidamente a todos desde aquí, sobre todo pues, a la FILE y a la UANL, que además tiene la cátedra Anagrama y que son unos colaboradores así estrechos de hace mucho tiempo, a la FELICH, a la Feria del Libro de la Frontera, a nuestra distribuidora aquí en México, que es Océano, la página, plataforma de noticias Sin Embargo, a Bookmate, que es como nuestro Netflix de libros, a la Universidad Politécnica del Valle de México y a la Radio UNAM, porque quería contar yo un poquito. Todo esto de celebrar el aniversario de Bukowski nació un poco gracias a que Baltasar Domínguez de Radio UNAM me contactó hace ya mucho tiempo. Él era el que estaba más enterado de que iba a ser el aniversario de Bukowski y me preguntó qué íbamos a hacer la editorial. Y yo dije, caray, ¿qué vamos a hacer? Que es el aniversario de Bukowski en agosto. Y ahí empezó un poco toda la idea pues, de hacer estos eventos, ¿no? Y también se están sumando aquí a la transmisión y aparte de ellos, pues a las librerías que también se han estado, ¿no?, aquí peleando. Durante muchos meses han estado todas cerradas, ahora por fin ya se van abriendo. Entonces agradecemos mucho también al Péndulo, al Sótano, a Porroa, a Gandhi y a Gonville que se estén sumando hoy a estas transmisiones. A todos ellos, muchas gracias, los extrañamos mucho. Yo creo que se podrá volver pronto a las ferias, a las librerías ya se puede ir, así que vayan, ahí están los libros de Bukowski también disponibles. Y pues nada más quería hacer esto como muy corto como introducción y ya presentarles a nuestros participantes de hoy que muy amablemente nos ceden un rato de su tiempo para hablar de Bukowski, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de Bukowski? ¿Por qué un autor que ya cumple 100 años de nacido todavía hoy se sigue leyendo, se sigue comprando en las librerías y la gente se sigue interesando por él, ¿no? Se sigue escribiendo sobre él. Yo creo que ya se ha hecho como un lugar en la literatura como escritor de culto, ¿no? Y quieras que no, siempre pues, tiene algo que aportar incluso hoy en día a su lectura. Lo vamos a platicar más en profundidad con ellos y nada más me gustaría presentarlos un poquito porque, como les decía, tenemos 4 super participantes. 3 son de aquí de México, uno de ellos está en España, entonces si tenemos público también de allá que quizás no los conozca, creo que está muy bueno presentarlos un poco. Para
empezar tenemos a Mariana Hernández, a la que también súper agradezco que esté aquí hoy. Ella es conductora de radio y televisión, sobre todo en el ámbito cultural y musical. Lo ha sido por más de 20 años. Ahorita la pueden ver en Grupo Imagen. Ha colaborado también en muchos medios escritos, en revistas especializadas. Y además tiene una faceta, Mariana, que a los que trabajamos en el mundo editorial nos gusta mucho y la apreciamos mucho realmente, que es que ella es una gran presentadora de libros, aparte de lectora. Mariana en alguna ocasión ha dicho que ella no hace nada, que ella lo que hace es pasarles la pelota y que los autores hacen todo. Yo creo que no es verdad. Ella sí aporta, tiene una parte muy importante aparte de que sabe guiarlos en la conversación, le sabe sacar también mucho jugo y aporta también mucho de ella misma. De estas miles de entrevistas que debe haber hecho Mariana a escritores, salió un libro que se publicó hace poco en Reservoir Books, que se llama Neurosis, Sustancias y Literatura, 21 conversaciones con escritores y escritoras de más o menos jóvenes. Entonces, por ahí también creemos que es un buen título como para, ¿no? Para platicar un poco relacionado con el tema Bukowski, ¿no? Y también Gracias. Me acordé, Mariana, me acordé de una cosa que no tenía escrito, que tú tienes un libro en anagrama, tienes un cuento en una compilación que salió en anagrama que se llama Tríos. Así es, un cuentecito. ¿Verdad? Que no sé si te estoy balconeando, pero eso, ahí está, ahí está. Ya, sí, cierto, gracias. Pues nada, muchísimas gracias y sigo con uno de nuestros siguientes invitados, que también muchas gracias por estar aquí, que es Bernardo Esquinca. Él es narrador, periodista, escritor, es de Jalisco. Se podría decir que es figura clave en la narrativa, literatura fantástica y de terror en México. Ya nos contarás también por qué esta cosa del terror. Creo que él ha dicho a veces que le gusta mucho esta mezcla de géneros y creo que se nota también ahí su vena periodística justamente. Y bueno, aparte la predilección está por la cosa oscura, ¿no? También ha trabajado como en varios medios de comunicación. Entre sus obras tenemos Belleza Roja, Los niños de paja en Almadía, Relato fantástico de la Ciudad de México, que esa es otra cosa que creo que tienes también como en común con Bukowski, ¿no? Esta narración de la ciudad, ¿no? De narrar una ciudad, narrar estos escenarios de la crónica, ¿no? Crónicas de ciudades así. Y además también tiene en su serie de novelas policíacas, que es la saga Casasola, que tiene como protagonista a Eugenio Casasola. Yo me acordé de repente, ¿no? Hice la asociación con también, ¿no? A Henry Chinansky, que se ha considerado como el alter ego de Bukowski. Y no sé si tú piensas eso, que quizás Casasola, este personaje, este detective, sea un poco tu alter ego. Igual por ahí también nos puedes contar un poco de eso. Sí, soy yo. Soy yo, eso. Muy bien, pues también, ¿no? Sabemos que tienes predilección, lo has dicho muchas veces, ¿no? Por Ballard, por Cronenberg, David Lynch, Stephen King. Me imagino que también hay por ahí algo de Bukowski, pues ya nos contarás. Claro. Gracias. Muchísimas gracias por estar por aquí. Nuestro tercer participante es también escritor, Carlos Velázquez, mexicano del norte de Torreón. En su obra, que incluye sobre todo libros de cuentos y crónicas, y se supone que novela en algún momento de Carlos. Va a ser póstuma, ya está decidido, va a ser póstuma. Tiene por ahí, Carlos, una columna permanente en el suplemento del Cultural de La Razón que se llama El Corrido del Eterno Retorno. También ha estado escribiendo para medios de comunicación y así. Es autor de La Biblia Vaquera, La Marrana Negra de la Literatura Rosa, La Efeba Salvaje, un libro de crónicas que se llama El Karma de Vivir al Norte. También Anuncios Clasificados, y si me olvido de alguna más, me dices. Pero Carlos justamente también está muy metido en este, digamos, ¿qué sería? Estilo directo, destructivo, un poco bukowskiano. Él muchas veces ha dicho que es un chavorruco al que le gustan las drogas, no le importa hablar del tema, lo hace abiertamente, lo hace de manera cruda también, describe, ¿no? Estos escenarios de los bajos fondos del norte de México y de la Ciudad de México. Quizás hay por ahí similitudes también con Bukowski.
ya nos contará un poco más Carlos de todo esto, pero muchas gracias por estar aquí y muy bienvenido. Me da mucho gusto verte, Carlos. Igualmente, ¿cómo me Y iban a last, presentar a todos ustedes? gracias. Y last but not least, Ángel Tijerín, que viene desde Barcelona. Ahí ya son las 7, creo, 7 de la tarde. Entonces Ángel ya nos lleva un rato de ventaja en la celebración. Muchas gracias, Ángel, por aceptar. Ángel es librero y es el dueño de la librería On the Road en Barcelona, una pequeña librería que él puso digamos, como un poco homenajeando a la generación Beat, ya nos contará más. Bukowski no se considera enteramente parte de la generación Beat, pero hay muchas cosas por ahí que se tocan que creo que estará muy interesante poder hablar, pero a lo que yo creo que se puede sacar de esa relación de Ángel quizás con Bukowski es un poco esta idea de la libertad, ¿no? Yo estaba leyendo por ahí entrevistas que le han hecho a Ángel en donde cuenta que él tiene un club de lectura en la librería, que es una librería, hay que decirlo, librería pequeña de barrio, que está muy interesada en hacer comunidad, en hacer barrio, en que la gente se acerque. Ahora me estaba contando Ángel que tiene muchos lectores jóvenes y justamente es muy interesante el fenómeno Bukowski porque los jóvenes lo siguen leyendo aún incluso ahora, ¿no? Sus primeras novelas en español, no, mentira, lo primero que se publicó de él fue en el 67 y fueron cuentos y todavía se lee y todavía hay interés, todavía se busca en las librerías, entonces creo que Ángel nos va a poder hablar de eso muy bien. Él nos contaba antes que en su librería, en clubs del libro, que acaban en borracheras en bares del Raval hasta altas horas de la noche. Creo que eso es también muy relevante para la conversación que nos ocupa hoy. También por ahí leí que en la entrada de la librería tiene como una especie de manifiesto en donde celebra el sexo, la bebida y la lectura o algo por el estilo. También creo que es muy adecuado para la charla de hoy. Y pues nada, yo creo que el espíritu canalla, que es un poco es lo que nos une a todos aquí en esta charla, es muy ad hoc para hablar de un autor como Charles Bukowski. Y pues yo lo dejo aquí, me gustaría pues que tomaran la palabra, le dejo paso a Mariana y más tarde si hay preguntas, como van a ser muchas transmisiones al mismo tiempo, si hay alguna pregunta que veamos que es muy relevante, se la vamos a pasar. Disculpen a los que nos están viendo si no podemos responder todas las preguntas en el momento, las contestaríamos más tarde por escrito por la página de Facebook y para tener quizás ahora más tiempo para una charla más amena. Entonces yo por ahora te doy la palabra, Mariana. Muchas gracias a todos y por aquí andaremos. Felicidades a Charles. Felicidades. Gracias, Luisa. Es que Bukowski decía algo así como, cuando pasa algo triste, bebo, cuando pasa algo feliz, bebo, y cuando no pasa nada, bebo para que suceda algo, ¿no? Y me acuerdo de un momento en el que Carlos Velázquez no podía beber, no sé por qué, estaba tomando una medicina, y decía, estoy bien, pero es aburridísimo. Y sí entiendo que a veces la vida es muy aburrida sin bebida. Quisiera enseñarles esta edición que tengo, que es el primer libro de Bukowski que tuve. Chequen, costó 57 pesos, o sea que es muy viejo. Y este libro me lo regaló Pablo Islas, que era el programador en la estación en la que trabajaba. Y él hizo mucho por mí porque creo que para muchos de nosotros, no sé si sea la experiencia de los demás compañeros aquí, pero para mí como lectora, Bukowski para meterme a la literatura fue muy importante. Y creo que muchos jóvenes entran a otro tipo de textos con lecturas de Bukowski porque nos da esa especie de compartir la vida con el chico malo, compartir la bebida con el chico malo y leer cosas que son, como decimos en México, muy al chile, como se dice en inglés, in your face, y que probablemente no estábamos necesariamente acostumbrados a eso. Entonces creo que sí, como lectores jóvenes es muy importante. Luego algunos se convierten en chicos malos como Carlos Velázquez y otros se quedan medio fresones como yo, pero en ese sentido creo que sí nos empodera de alguna manera la lectura de Bukowski. Me gustaría que nos compartieran
sus experiencias como lectores, o sea, ¿cuál fue el momento en que Bukowski les dio un latigazo? Porque creo que es lo que hace un poco, ¿no? Darnos este latigazo con su lenguaje, con estas escenas brutales de sexo, de caca, de alcohol, de borracheras y de llamarle a las cosas como son. Me refiero a los genitales, porque si algo no funciona en la literatura es que quieras poner una escena pornográfica, una escena erótica, y que estés hablando del miembro viril, ¿no? O sea, esas cosas no funcionan porque así no es el sexo. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos contaras, ya que te tengo en la pantalla, Bernardo Esquinca, ¿cómo fue tu entrada al mundo de Bukowski? Bueno, pues hola a todas y a todos. Un gusto estar aquí celebrando a Bukowski, que me parece que, digo, quisiera empezar diciendo que a veces parece que no podemos separar al personaje que él mismo se creó, ¿no? De su obra, ¿no? Pero creo que es importante, digo, es divertido hablar del personaje, pero sí me parece más importante hablar de su obra, ¿no? Porque justamente eso es lo que diremos aquí, estoy seguro, la relevancia que tiene, digamos, 100 años después de que él nació y él murió en el 94, así que también ya ha pasado bastante tiempo y pues, sigue reeditándose. Entonces eso es importante, es muy interesante. Yo lo leí de adolescente y me gustó mucho, recuerdo mucho. Luego he releído cosas de él más adelante y me sigue pareciendo igualmente de potente su literatura. Mi encuentro con él fue así, tal cual, leyéndolo de adolescente, porque muchos amigos lo comentaban, que lo estaban leyendo, ¿no? Que había que leerlo. Y entonces, pues justo empecé a leer sus cuentos. No, creo que lo primero que leí fue Cartero, esta novela, bueno, iba a decir esta novela autobiográfica, pues casi todo en él está muy sacado de sus vivencias directas, aunque las pasaba por el tamiz de la ficción, ¿no? Pero fue Cartero, lo primero que leí, que es este personaje que vive este trabajo que para él que considera miserable, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque además, pues ahí está todo, ¿no? Todo la esencia de Bukowski, que es esta como picaresca, de algún modo, que sus personajes viven siempre aventuras con las que uno se puede identificar, tenga la edad que tenga, ¿no? Yo creo que eso también, ahí está mucho la potencia de por qué Bukowski sigue siendo leído hoy en día, ¿no? Entonces, sus personajes siempre son hombres comunes y corrientes, los olvidados del sueño americano, las prostitutas, los borrachos, los vagos, esta gente que no puede encontrar trabajo, que no quiere trabajar. El mismo Bukowski pues vivió eso, ¿no? De pasar de un trabajo a otro y no encontrar su lugar. Gente que no encuentra su lugar. Y eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida y por eso nos identificamos. Y yo, leyendo Cartero, pues tuve una gran empatía con lo que me estaba contando, ¿no? Henry Chinaski, que es su alter ego, que es el protagonista de todos sus libros, de todos sus cuentos, o la mayoría. Y también está en ese libro otra de las cosas que yo veo importantes en la esencia de Bukowski, que es un lenguaje muy directo, muy descarnado, ya lo decía Mariana, le dice a las cosas por su nombre, si hay que decir coño, se dice coño, si hay que decir verga, se dice verga, y no se anda con eufemismos, ¿no? Describe las cosas, por algo lo situaron en el realismo sucio, ¿no? Que las etiquetas también podemos discutirlas, pero digamos, oficialmente se le considera como un autor del realismo sucio y tiene que ver con esta manera directa, descarnada de contar las cosas y también yo creo que con una honestidad brutal, pero muy necesaria. A veces el mundo literario está lleno de imposturas, de gente que busca contar cosas por estar en la moda o por ver qué vende. Bukowski narraba lo que se le daba la gana, lo que le salía de las entrañas. Y todo eso está en Cartero, que fue el primer libro que leí de Bukowski, y de ahí me seguí con muchos otros, ¿no? Pero, digamos, eso como a grandes rasgos fue como mi primer encuentro con él, las cosas que vi y que sigo viendo a la distancia como valores de su obra que lo mantienen absolutamente vigente hoy en día. Sí, es también como la apología del fracasado, ¿no? Que también decías muy bien, Bernie, que en algún momento no encontramos nuestro lugar y cuando ese lugar es el fracaso, también tenemos a alguien con quien compartirlo y además que ha fracasado tal vez de manera más brutal. No sé si quiera contestar la misma pregunta Carlos o Ángel con respecto a su acercamiento a la literatura de Bukowski. Bueno,
Gracias por invitarme, gracias desde Barcelona, un beso a todo México. Bueno, yo conocí a Bukowski al construir la librería On the Road y claro, me habían hablado tan mal de él, que trataba tan mal a las mujeres en sus libros, que era un fracasado, ¿no? Como decías tú ahora, Mariana. Pero yo pensaba, bueno, después de leer Mujeres, La máquina de follar, Elecciones, yo pensé, al final no era un fracasado, fue una persona que no participó de la sociedad, de ese juego que te hacen que participes. Entonces, yo creo que se le juzgó como sucio, como un perdedor, como un fracasado, y al final yo creo que fue el hombre más libre, un hombre que sabía vivir, un hombre que yo creo que a todas las mujeres, por lo menos de las que hablaban sus libros, siempre detrás de cada mujer había un pacto, nunca había ninguna obligación, nunca había un maltrato. Si había un maltrato, es más, había un pacto entre ellos dos para que ese pacto se produjera. Es decir, no había nunca un maltrato solo por parte de él, ¿no? Yo creo que las relaciones tóxicas existen y si había una relación tóxica entre él y una mujer, bueno, eso es la vida y era una relación, ¿no? Entonces no se puede culpar al hombre y tampoco se puede culpar a la mujer, ¿no? Pero entonces a mí me encantó Bukowski porque yo lo vi un tío que hablaba de la vida con una naturalidad y detrás de cada cerveza también había un verso y detrás de cada libro había una botella de vino y yo creo que es una maravilla poder vivir una vida ligada al alcohol y a la literatura donde el trabajo importa muy poco y eso está muy mal visto. Y luego su forma de narrar, claro que eso es o es sucia o es real. Es que no puedes hablar de sexo o de coños o de pollas con palabras que no sean coño, polla o similares, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho miedo. Estamos educados en el miedo. En el COVID lo hemos visto. Estamos educados en el miedo y cuando alguien nos habla de la vida real, nos asusta o lo queremos acallar. Pero al final todos tenemos algo de Bukowski, o si no, Bukowski no se vendería. Claro. Claro. Me llamó la atención también una entrevista en donde le preguntan acerca de las drogas, y ahorita vamos con Carlos Velázquez, por supuesto, y dice que no, que no le caen bien las personas que fuman mota, que porque primero te presentan una cara y al ratito están así, man, yeah, man, y agarran este pedo como hippie, como lento, como aletargado, pues, y que por eso a él no le gustaban las drogas, y decía, si vas a hacer algo, sé un alcohólico. O sea, no te metas drogas. Si vas a hacer algo, be an alcoholic. Y si no fuera por el alcohol, yo ya me hubiera suicidado. En ese sentido, Carlos Velázquez también habla mucho en su literatura de alcohol y drogas, lo cual a mí me gusta mucho porque él lo hace muy bien, lo hace también desde la verdad, desde la experiencia, no desde una parte moral, por supuesto, y en ese sentido me parece que sí hay una hermandad entre las cosas, algunas que escribía Bukowski y algunas de las que escribe Carlos Velázquez. En tu caso, en tu carrera como escritor y también en tu experiencia como lector, ¿cuál ha sido tu relación con Bukowski? Hola a todos. Mariana, así que tú te afresaste. Yo creo que tu hígado no opina lo mismo, ¿eh? Mi llegada a Bukowski fue una consecuencia natural de haber sido yo un fanático de Henry Miller, ¿no? Cuando yo estaba chavo, alguien me dio a leer un libro que yo detesté con toda mi alma y dije, yo no quiero saber nada de la literatura. Pero a los 17, alguien me dio Trópico de Cáncer y entonces me voló la cabeza y me convertí en un obseso. Y dije, en un obseso yo no quiero de Henry Miller. Nada de la literatura. Entonces, a mí Henry Miller me encanta y yo lo adoro, pero Henry Miller en la trilogía rosada, por ejemplo, tiene páginas y páginas y páginas donde se pone a filosofar. Y esas son las páginas que a mí me parecen las más aburridas porque lo que yo quería era la acción, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo llego o cuando Bukowski o me encuentro con él? Es que es como un Henry Miller, pero sin la reflexión filosófica. Y si lo pensamos bien, entre los dos hay grandes similitudes, ¿no? Ambos son hedonistas, ambos están obsesionados por el sexo y ambos prefirieron llevar una vida a la contra del sistema.
Entonces, cuando llega Bukowski, yo lo que veo es que hay una especie de Henry Miller postmoderno que se logra sacudir toda esa podilla, toda esa filosofía que venía arrastrando. O sea, Bukowski es la acción pura y directa, sin sacrificar la calidad literaria, de ese personaje que fue, yo creo, el primer gran creador de la autoficción, ¿no? Que también, como dice Bernardo, está pasado por el tamiz de la ficción, pero creo que también es uno que hace de su vida la literatura, Henry Miller. Y entonces, aunque Bukowski no lo dice mucho en sus entrevistas, ni tampoco lo cita a menudo, yo creo que Henry Miller es uno de los grandes maestros de Bukowski. Incluso hay un guiño. En Escritos de un viejo indecente hay una especie de cuento, porque no es una columna como tal, donde Bukowski narra un falso encuentro que él tiene con Henry Miller, cuando Henry Miller ya, además los dos aullaron pobreza y los dos terminaron siendo ricos. O sea, al final de su vida, Bukowski tenía jacuzzi, manejaba un Acura del año, y Henry Miller pues vivía en Big Sur, California. Entonces, hay un encuentro donde Bukowski va y visita a un Henry Miller ya envejecido, muy anciano, al que pretende robarle la cartera, pero el criado de Miller, que es un experto en artes marciales, le termina poniendo una madriza a Bukowski y echándola a la calle. En ese sentido, volviendo un poco a lo que también pregonaban los Beats, ¿no? De que la literatura tiene que ser directa y autoconfesional. En ese sentido, aunque Bukowski, como él bien se demarcó y como él no forma parte de esta generación, porque temporalmente están un poco alejados unos de otros, eso es como la lección con la que yo me formé, ¿no? Eso es como la escuela que yo decidí arropar, ¿no? O sea, es que estaba la escuela de García Ponce, pero no me gusta, pero no me gusta, estaba la escuela de Bukowski, que es a su vez la escuela de la gran parte de la literatura mexicana que se crea después de los 80, ¿no? Es decir, Luis Humberto Crosway, el mismo M. Mendoza, incluso José Agustín, principalmente José Agustín, abrevan de las corrientes marginales, y una de las corrientes marginales más importantes, pues es Bukowski y es la literatura beat. Entonces mi encuentro con Bukowski se produce y pues obviamente pierdo la cabeza y me vuelvo un fanático. En aquellos años yo no tenía un peso para comprar un libro y en las librerías de aquí, como somos un pequeño pueblo perdido al norte, ustedes lo saben, que antes de la guerra contra el narco nadie volteaba a vernos, las novedades editoriales que llegaban con 20 años de atraso. O sea, aquí no podías conseguir un libro de anagrama ni a putazos. Pero tuve la fortuna de conocer a un amigo que se llama José Ramírez, que cuando yo entro a su casa... Las novedades editoriales que llegaban con... Veo que tiene una biblioteca enorme, llena de compactos de anagrama. Estaba todo Paul Auster, estaba Bukowski, etcétera. Y ahí me bebí todo, o sea, me bebí todo en ambos sentidos. Llegué a su casa y no salí como en un mes hasta que no terminé de leer todo Paul Auster, todo Bukowski y de tomarme todo el alcohol que tenía en su refrigerador. Oye, esta discusión la hemos tenido en muchas ocasiones, ya en muchos momentos de los pasados años ya, pero recientes, que es... ¿qué pasa con el arte en general y el humor? Porque Bernardo mencionaba también la parte picaresca, ¿no? El humor que encontramos en la literatura, en este caso de Bukowski. ¿Qué pasa con ese antes y después en el que el lenguaje se tiene que convertir en políticamente correcto, sin violencia, sin mencionar esta parte que también sucede en el mundo real de la violencia en contra de las mujeres, en contra de los hombres, en contra de los viejos, en contra de los gordos, en contra de los negros? O sea, leer a Bukowski hoy en día con los parámetros del 2020 nos incomoda como lectores, como mujeres, como personas que apoyamos la necesidad de un mundo sin violencia. ¿Cómo lo perciben ustedes como lectores, escritores, editores, también libreros, en cuanto al consumo de lo políticamente correcto? Alza la mano quien quiera contestar.
Bueno, no, Carlos, contesta. Bueno, es que el asunto del empleo del lenguaje es algo que se viene discutiendo desde hace un siglo atrás, ¿no? Es decir, el Ulises de James Joyce, recordemos todos los problemas que tuvo para poder finalmente ser publicado. Y Joyce dijo algo muy importante en relación al uso del lenguaje, ¿no? Decía que las malas palabras, como las conocemos en español, a este tipo de lenguaje, eran necesarias en la literatura porque formaban parte de la vida. Es decir, si queremos sacar todo lo que las buenas ciencias repudian de los libros, entonces los libros no van a tener vida, porque claro, eso es lo que decía Joyce, ¿no? Y en el caso de cómo enfrentar el mito, la leyenda de Bukowski en estos momentos en los que estamos viviendo una especie de regresión hacia la Edad Media en términos de lo que significa el bien y el mal, ¿no? De cómo se debe de combatir el mal, y por el mal me refiero a todo lo que dices. Bukowski ha sido como es un escritor muy visible, es una de las figuras que se volvieron muy atacables al estar ahí siempre en primer plano. Pero como lo decía mi amigo de On the Road, Bukowski en realidad no fue para mí un escritor que ejerció una violencia de género, porque hay otros casos que no se hablan y no se dicen, ¿no? De escritores que sí cometieron actos de violencia muy graves contra sus parejas, y sin embargo siempre al primero al que se le menciona y al que se le echa culpa de todo es a Bukowski. Está el caso, por ejemplo, de Norman Mailer, que apuñaló a su esposa, ¿no? Y la figura de Norman Mailer a mí me parece como escritor un gigante. Su obra no ha corrido con la misma suerte que Bukowski. Sí se lee, pero no es un escritor tan popular. Entonces quizá ahí está un poco la explicación de por qué siempre Bukowski es atacado y es vilipendiado, porque siempre está en primer plano, y porque su obra se sigue leyendo, y porque sigue conquistando lectores, y porque, lo decía Bernardo al principio de su intervención, creo que la obra de Bukowski no ha envejecido. Yo creo que nos falta mucha perspectiva histórica para hablar en términos de envejecimiento en una obra que, como lo dijeron ustedes, Bukowski murió en el 94, y aunque ya han pasado 2, 3 décadas, sigue siendo un escritor contemporáneo. O sea, lo dice su lenguaje, lo dice el tratamiento de su narrativa. O sea, sigue siendo un escritor contemporáneo. Entonces, se siguen sacando a la luz textos inéditos. El último fue este que tengo aquí, Las campanas no doblan por nadie, que es un libro que está conformado por textos primerizos en los que uno descubre que desde sus inicios, ¿no?, Bukowski ya estaba destinado a ser un grande. Esto no es paja, aquí hay al menos 4 o 5 relatos magníficos que están a la altura de cualquiera de sus libros de relatos que publicó en vida, ¿no? Ángel quería decir. Sí, bueno, el tema es que yo creo que hay veces que nos confundimos en mitificar a Bukowski, y al final no hace falta tampoco mitificar a Bukowski. Es decir, hay que aceptar que Bukowski trasladó a los libros una realidad. Es decir, yo creo que la realidad que él describe existe hoy en día. Es decir, el otro día vino un marinero a conocerme y estuvimos hablando, nos emborrachamos, y él me dijo, yo le pregunté, ¿tú te has peleado alguna vez con una mujer? Y dice, pues el otro día acabé con ella peleándome porque no me quería dar el móvil, su móvil, y me tiró la tostadora en la cabeza. Bueno, que las peleas existen, la violencia está en las relaciones, o sea, que no pasa nada. Lo que pasa es que hemos pasado de una época como la época de los años 50 con los beats, donde de repente en los libros se habla de lo cotidiano, de las rutinas, de las peleas y del alcohol, a hoy en día que no se puede hablar de nada. No se puede hablar de gordos, ni de negros, ni de que un hombre le tira una tostadora a una mujer, ni que una mujer le tira una tostadora a un hombre.
Y ahí vamos equivocados, porque vamos a crear una literatura que nos va a aburrir, que no nos va a describir y nos va a sumergir en una realidad que no es la nuestra. Es decir, en nuestra realidad, en nuestro día a día, hay violencia, hay alcohol, hay gente tóxica y eso nos gusta. Nos gusta, no nos gusta lo correcto. No nos enamoramos de lo correcto. No nos enamoramos del hombre perfecto ni de la mujer perfecta. Nos enamoramos muchas veces de lo tóxico y de lo que sabemos que nos hace daño. Y si de repente alguien en sus libros habla de eso, encima queremos censurarlo. Y no sé si vamos bien ahí. Entonces yo creo que gracias a las editoriales como Anagrama que apuestan por trasladar ese tipo de literatura y no una literatura que me aburre porque no me habla de las cosas que a mí me importan, sino de una luna cristalina o de unas flores en el pasto. Claro. Me estoy cabreando. Yo agregaría, y refiriéndome específicamente a la obra de Bukowski, yo puedo entender que a la luz de los cambios que ha habido sociales o que están habiendo desde el año pasado y en este 2020 más fuerte, y concretamente el Me Too, etcétera, puedo entender que haya una lectura de ciertos sectores de la sociedad que vean piensen o repiensen y relean la obra de Bukowski bajo otros ojos. Eso yo lo puedo entender, no necesariamente estoy de acuerdo, y además creo que es interesante estas relecturas y estas revistas, me refiero a volver a ver, incluso en el cine, en conversaciones que he tenido con amigos, con amigas. El otro día una amiga me decía que había vuelto a ver París, Texas, de Wim Wenders, y que le encontraba algunas cosas cuestionables, etcétera. O sea, es interesante, yo creo, repensar el arte en general. Nunca censurarlo. Eso sí, creo que jamás yo, ni creo que nadie de los que estamos aquí, estaremos nunca de acuerdo con que el arte se censure, ¿no? El arte no es moral, lo dijo Oscar Wilde hace más de 100 años, y no pasa por ahí. Ahora, sí se puede analizar desde muchas ópticas una obra, y en particular la de Bukowski, que ha transcurrido décadas de que empezó a escribir por primera vez. Es interesante repensar y poner en perspectiva su obra. Ahora, también hay que entender el contexto en el que surge la obra de Bukowski, que es segunda mitad del siglo XX. Era otro tiempo, era otro momento. Hoy es otro momento, ¿sí? Pero creo que la obra de Bukowski, yo no la juzgaría con esos parámetros, porque sí me lo han preguntado justo con motivo de esta charla. Di alguna entrevista y sí había un reportero que en particular me dijo: ¿tú crees que Bukowski era un misógino? Bueno, para empezar, yo no lo conocí, pero en su obra no me parece misógina. Misógino es odio a las mujeres. A lo mejor era un macho, sí, eso sí, pero son conceptos que pueden estar ligados o no pueden estar ligados, ¿sí? Y creo que una obra no se debe juzgar por ahí. Se debe juzgar por su valor literario, por si estaban bien o no resueltos los relatos, la creación de los personajes, etcétera, pero no desde a un tema moral. Ahora, insisto, entiendo que haya quien la repiense y la analice bajo la óptica de lo que pasa hoy en día, y sobre eso se puede discutir, que me parece muy sano, se puede analizar, que se le vea a la luz del día de hoy, que se le vea a la obra de Bukowski, eso está bien, pero censurar jamás. Y además, yo creo que la obra de Bukowski, pues no sale bien parado nadie. O sea, no es que salgan mal paradas las mujeres, no sale bien parado nadie. Bukowski era un misántropo, y el misántropo odia a la humanidad por parejo, y hasta a los animales, incluso. O sea, Bukowski decía: si cae una bomba atómica y se borra a la humanidad, no se pierde nada. Entonces también hay que entender de dónde viene, desde dónde nos está narrando Bukowski. No es que no le gustaran las mujeres, no le gustaba a nadie. Nadie, y yo creo que no se gustaba ni él mismo cuando se veía. Exactamente, creo que el que peor sale parado es él mismo, por él mismo, ¿no? Se burlaba mucho de él mismo, muchísimo, se reía mucho de sí mismo. Bueno, se burlaba del mismo, pero también, ahora releyendo, hablábamos con Luisa, releyendo Mujeres, yo me subrayé todas las formas en que él se describe, y él no miente en ningún momento. Él me dice: ¿cómo se puede enamorar de mí si soy un gordo? ¿Cómo se puede enamorar de mí esta tía si tengo acné? Si trato mal a las mujeres a veces, si no le doy lo que quieren. O sea, que él era súper realista. A la hora de describirse, él en ningún momento hablaba bien de él. Hablaba de él como él era.
Y otra cosa que no hay que ser, digamos, para los que tienen esta postura muy radical de no hay que publicar a Bukowski, no hay que leerlo, vamos a quemar sus libros, no seamos tan básicos. O sea, porque Charles Bukowski nos lo está poniendo en la cara. Hay mucho más violencia, misoginia, machismo en textos en donde todo eso viene velado, entre líneas, en donde la violencia es mucho más fuerte, ejercida directamente con premeditación, alevosía y ventaja, y no lo estamos viendo tan claro. Entonces, en ese sentido, es muy fácil apuntar a Bukowski cuando no haces el esfuerzo por analizar un texto de manera mucho más profunda, en lugar de decir, ay, dijo, le metí la mano en el coño, misógino, machista, mierda. No, espérate, no seamos tan básicos, ¿no? En ese sentido. Y, a ver, por ahí está Mario, porque también hay una parte en la que si leemos esa parte también, como yo decía, de entre líneas, hay una parte que es muy amorosa de Bukowski. Hay una parte en donde esa como la parte lastimosa de su situación, a veces también está ahí, es decir, tiene también su corazón. Y yo encontré, no sé si sea muy, muy conocido o no, pero me gusta mucho enseñar este video porque muestra una parte de Bukowski que si bien sí la podemos encontrar a cuentagotas en su literatura y como no la podemos despegar del todo de su vida, hay un momento en que está leyendo un poema y se quiebra. ¿Lo podemos ver, Mario? ¡Corre, videotape! Oh, this is called the shower. We like to shower afterwards. I like the water hotter than she. And her face is always soft and peaceful. And she'll wash me first, spread the soap over my balls, lift the balls, squeeze them, then wash the cock. Hey, this thing is still hard. Then get all the hair down there, the belly, the back, the neck, the legs. I grin, 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 and then I wash her. Another kiss, and she gets out first, howling, sometimes singing while I stay in. Turn the water on hotter, feeling the good times of love's miracle. Linda, you brought it to me. Sorry. When you take it away, chew it slowly and easily. Make it as if I were dying in my sleep instead of in my life. Amen. See? I'm getting this way. Sentimental. Shit, sorry. That's the one I split with after 5 years. It's not a very good reading. Linda. Linda, yeah. I read you the wrong poem. Shit. Getting softer and softer, kid. Involuntariamente Bukowski esté apuntando a convertirse en un clásico, pero si todavía está saliendo material a la luz y sus libros, o sea, hace mucho tiempo que fueron los 80s, pero éramos niños en los 80s, es decir, formamos parte de esta misma generación, crecimos con este autor, o sea, y todo el mundo me pregunta, es que ¿cómo lo ves a 100 años de que irrumpió? Pero no irrumpió hace 100 años, incluso él empezó a escribir tarde en su vida, ¿no? Entonces, para mí, está bien, es muy extraña cómo este centenario empieza a convertirlo involuntariamente en un clásico, que yo creo que hacia allá se dirige, pero esta falsa sensación se produce porque los libros, porque tiene 100 años, pero sus libros se empezaron a publicar relativamente hace poco, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú, Bernardo, cuando se publicó el primer libro de Bukowski en Anagrama, no? No recuerdo exactamente, pero ahorita tengo 48, no sé exactamente cuándo salió el primero en Anagrama, en los 80, ¿no?
Pero es decir, lo sentías ya como un escritor en activo cuando tú ya estabas, cuando tú tenías aspiraciones o empezabas a escribir, Bukowski todavía seguía publicando, ¿no? Incluso su libro que está aquí, que es El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, que es su diario de sus últimos años, que incluso cada texto está fechado, empieza en el 91 y termina en el 93. Él muere en 94, o sea, prácticamente se murió escribiendo este señor. Y este es un libro, es uno de mis libros favoritos, que está, pues, el Bukowski en la cima de su experiencia, este libro destila muchísima sabiduría, y además son pequeñas viñetas, pequeñas observaciones que él hace de su día a día, ¿no? De cómo, pues sí, iba al hipódromo, se metía al jacuzzi, convivía con sus gatos. Y retomando el tema que se hablaba en la pregunta anterior, es que hay tanto mito en Bukowski porque, bueno, él tuvo una relación muy larga con su última esposa, con la que vivió muchísimo tiempo. Entonces, no era un ladies man a la manera de Leonard Cohen. Recordemos que Leonard Cohen se tuvo que ir a un monasterio por todo el desmadre que era su vida, ¿no? Su vida con las mujeres, su vida con las drogas, su vida con el alcohol. Y sin embargo, Bukowski era una persona que tenía una gran dedicación por el oficio de la escritura. Se murió mientras escribía este libro. Tuvo una relación sólida con una mujer durante muchas décadas y, contrario a este mito sobre su alcoholismo, Bukowski murió de anemia, no murió de alcohólico. Jack Kerouac murió de alcohólico, literalmente le reventó el hígado. Pero entonces son todos estos elementos los que hacen este caldo de cultivo para que se convierta Bukowski en un mito. Pero en realidad, o sea, vamos, que yo a Bukowski, antes que cualquier otra cosa, lo considero un escritor, ¿no? Y un escritor muy cercano a nuestro tiempo. Que si bien, como decían, los tiempos están cambiando, muchas de las conductas que están relatadas en los relatos o que viven los personajes de Bukowski se siguen viviendo en el día a día. O sea, tú te vas a las casas de las periferias, tú te metes al interior de una familia y casi que te encuentras una escena de uno de los relatos de Bukowski. Correcto. Ángel, decías también como desde la perspectiva y la experiencia del librero, de que se sigue consumiendo mucho y que son muchas mujeres las que leen todavía o cada vez más a Bukowski. Bueno, a mí lo que me sorprende, al montar mi librería, me sorprendió una cosa, que a lo mejor es ignorancia, ¿no? Que mucha gente joven lee clásicos. O sea, gente de entre 18 y 45 años, pero entre 18 incluso, lee muchos clásicos. Entonces, es una maravilla, ¿no? Y Bukowski, que yo venía siempre con esa mala fama de él, pues yo pensaba, bueno, pues este hombre debe ser un hombre alcohólico, complicado con las mujeres, y al final no, o sea, lo leen muchas mujeres y además muchas mujeres potentes, porque yo las conozco, inteligentes, que no se leen cualquier cosa y que son críticas. Es decir, claro. Entonces, ¿qué pasó, Mariana? Que cuando yo de repente me enfrenté a Bukowski, que si queréis, más tarde hablamos de su poesía, que me parece espléndida, me pareció algo, dije yo, hostia, me están vendiendo aquí una cosa que no es decir, es un hombre que es un loco, es un viva la vida, es un infante terrible, pero no nos engañemos, es una persona que atrae. Y entonces, no sé, las mujeres es normal que les guste este tipo de hombres. Claro, no lo vi un hombre perverso, un hombre que las trataba mal. Él se aprovechaba de ellas a veces, pero ellas también de él. Es lo que hablaba antes, ¿no, Mariana? Había un pacto, pero entonces no me sorprende que tantas mujeres compren a Bukowski. Pues además es muy atrevido, no sé si la traducción es verdad, Luisa, pero traducir mujeres me parece una cosa muy bonita. Al final yo creo que es un homenaje a las mujeres, porque él quiere hacerlas feliz a casi todas, y a cada una de ellas las intenta hacer feliz. Y incluso cuando quiere pasar de una a otra, intenta cerrar la etapa. Entonces, incluso cuando llama a alguna y le dice, oye, ¿vas a venir en avión? Sí, que sepas que acabo de quedar con una. Se lo avisa ya. Oigan, de hecho... Me ha encantado el vídeo, me ha encantado el vídeo, Mariana, Ah, qué bien, qué bien. No lo hemos visto.
Pero ¿tenemos alguna pregunta de la gente que nos escucha o que nos ve, Luisa? Si no, para cerrar con una reflexión cada quien. Pero Mariana, pues yo quería ver el vídeo. Ahorita te lo mando. Ah, vale. La verdad es que hay muchas comentarios, sobre todo, más que preguntas por ahí. Yo creo que las vamos a contestar más tarde, las que se pueda por mensaje, porque sí está largo. Muchas son así igual, reflexiones respecto a lo que se está diciendo en la charla y así que si quieren seguirle no hay problema. Pues yo diría un último comentario de cada quien con respecto a, si quieres, de la poesía o de lo que... Sí, yo estaba pensando les quería comentar nada más que es curioso, hablando un poco de esto de que Bukowski pues todavía se busca en las librerías, se lee y se vende y así. En el top 10 de Anagrama en México, top 10 de libros más vendidos de cada año, siempre entra 1 o 2 libros de Bukowski. Está Lolita de Nabokov, que siempre está Seda de Alessandro Barico, que también siempre está por ahí, y están normalmente o Mujeres o La senda del perdedor o algún otro, pero siempre entra, lo que es un dato muy significativo, ¿no? Claro. Bernie. Bueno, yo cerraría diciendo que hay que leerlo y que cada quien saque sus conclusiones. Obviamente el lector siempre es mucho más inteligente que nosotros los escritores, pero yo en particular recomendaría 2 libros que son los que más me gustan. Hollywood, que es una novela en la que él recrea cuando escribió el guión de Barfly, si no me equivoco, película de Barbet Schroeder, y lo cuenta su experiencia en Hollywood. Y entonces imagínense el outsider por antonomasia enfrentándose al gran sistema de Hollywood, donde cambia un poco las cosas. La película no se llama Barfly, se llama El baile de Jim Beam, que es el bourbon que le gustaba beber a Bukowski, entre otras cosas. Ese mero. Ojalá nos patrocinen por el comercial, pero bueno, es una novela hilarante además, cómo pone a todo mundo en su lugar, cómo se burla de la industria de Hollywood, una novela muy ágil, muy bien escrita. Y Pulp, que es su novela póstuma, que se publicó poco después de morir, que es su homenaje el título lo dice, a los libros Pulp, a la novela policíaca, muy a su estilo, con la ironía que le caracteriza, pero además cumpliendo el homenaje a la novela negra, ¿no? Con muchas citas al cine, a los clásicos, y con un toque incluso sobrenatural, que eso sí creo que fue el único momento en donde Bukowski, el maestro del realismo sucio, se dio la chance, porque yo creo que ya sentía pasos en la azotea, que ella se iba a mudar de barrio. Entonces hay una cosa un poquito sobrenatural. Entonces esos 2 libros yo en particular los recomiendo. Yo estoy convencido que su obra sigue muy vigente, lo leen muchos jóvenes, pero lo puede leer cualquier persona a cualquier edad, porque las cosas que retrata, de las que ya hablamos, uno se puede identificar a cualquier edad, y siempre es un buen momento para destapar una botella de vino y sentarse a leer a Charles Bukowski. Ay, qué bonito. Pues el que está tomando vino, que nos dé su reflexión. ¿Yo? Sí. Ángel, sí. Sí, bueno, 3 cosas. La primera, bueno, gracias a las editoriales por publicar a gente como Bukowski. Yo creo que las editoriales tienen un papel muy importante en la literatura, y yo creo que muy pocas se atreven como Anagrama a publicar a gente como Bukowski. Me gustaría pensar que no se quedaron en Bukowski ni en la generación Beat, sino que se atreven a publicar todavía a gente como ellos, que seguramente existe hoy en día. Segundo, darle gracias a Bukowski por llevar a los escenarios la poesía, porque muchas veces hay buenos escritores, pero no son gente que sabe conectar con las masas, que Bukowski sabía conectar con las masas. Y es muy importante escribir bien y encima poder conectar con las masas, ¿no? Y tercero, que yo creo que detrás de cada abogado, de cada médico de hoy en día, de cada mujer ejecutiva, detrás de cada persona que parece muy correcta, hay un Bukowski detrás que consume drogas, que bebe alcohol y que le encanta irse de putas. Entonces, hay que reivindicar que Bukowski está ahí. Si no, no gustaría. Entonces, Bukowski yo creo que se ha reformulado y está ahí. Entonces, no hay que engañarse. Claro. A Carlos Velázquez no le gusta emborracharse, drogarse e irse de putas, ¿o sí? De putas y a veces hasta de travestis. Vas.
Léete las malas. No, bueno, ya casi, Bukowski es un escritor muy vasto, es decir, muchos se quedan cautivados por sus novelas. A mí también Hollywood me gusta mucho, pero Mujeres me parece un novelón, un monstruo de novela. Lo acabo de releer hace poco. Y bueno, no hablemos del aspecto iniciático con La senda del perdedor, que es como un gancho, que es como una especie de, es como aventarle un pedazo de una hamburguesa a alguien que tiene mucha hambre y se va a ir detrás de ella. Pero está ese otro Bukowski que es el gran creador de relatos, que es mi favorito. Para mí, lo que hace Bukowski en sus libros de cuentos es sensacional. En Erecciones, Eyaculaciones y Exhibiciones tiene un relato que les recomiendo mucho, que se llama Nacimiento, Ascensión y Caída de un periódico underground, que es la historia de cómo un hijo de papi, según la traducción, o un fresa, monta un periódico subterráneo en Los Ángeles, que es L.A. Free Press, y contrata a Bukowski como su columnista. Y empieza a contar cómo se va desarrollando la historia de ese periódico paralelamente a su carrera, bueno, al momento escritural de su vida. Es un retrato tan magistral, tan bien escrito, que es imposible no rendirse ante la pluma de Bukowski. Es decir, tiene todos los elementos para ser considerado un cuento enorme. Incluso podría servir como materia, como ejemplo para alguna materia de cuento, para enseñarle a la gente cómo se deben de escribir los relatos. Y está ese otro Bukowski con el que yo he tenido muy poco contacto. Solamente he leído 2 libros, que es El amor es un perro del infierno, famosísimo, y Crucifijo en una mano muerta, pero que tiene una vastísima obra de poesía y que hay un público muy amplio que lea este Bukowski, que jamás ha leído su narrativa y sin embargo lo consideran un gran poeta y lo tienen en un pedestal y lo adoran de una manera incondicional, así como nosotros lo adoramos como narrador. Y igual, yo conozco a muchísimas mujeres, y como dijo Ángel, mujeres muy inteligentes, que son fanáticas perdidas de la poesía de Bukowski. Entonces, Bukowski no es un escritor fácil de clasificar, no es un escritor fácil de definir. Sí escribió sobre realismo sucio, pero es un precursor de la autoficción, es un maestro del relato, y lo que más rescato de de su obra es la vitalidad, ¿no? La vitalidad que, o sea, por eso los libros siguen vivos, porque pulsan. Tú empiezas a leer cualquiera de sus obras y la vitalidad que está ahí, no es algo fácil de conseguir en la literatura, ¿no? Y la literatura tiende siempre, como lo dije hace rato, a polillarse, a marchitarse, a no resistir el paso del tiempo, pero esta vitalidad que tienen los libros de Bukowski hacen que nosotros sigamos apreciando su obra. Yo lo leí a los 17 y me encantó, pero yo lo sigo leyendo a mis 42 años y me sigue pareciendo un maestro, ¿no? O sea, yo creo que no ha demeritado en lo absoluto la calidad y pues no sé, creo que es como lo decía hace rato, va a convertirse en un clásico, va camino a convertirse en un clásico y está pasando algo es un fenómeno muy, muy peculiar. Bukowski se está saliendo con la suya, Bukowski está ganando, porque mucho tiempo pues, ha sido menospreciado y visto como una figura menor o una figura que no había mucho que tomar en cuenta, pero ya está llegando el momento en que la Academia, la República de las Letras, va a tener que aceptarlo dentro del canon de la literatura mundial. Qué chingón, sí. Oye, pues gracias por esta plática. Yo agregaría por ahí también el libro Poemas de un viejo indecente, que a mí me gusta mucho. Y gracias a Luisa, gracias a todos ustedes. Quiero nada más cerrar mi participación con lo que seguramente todos ustedes ya saben, y la gente que nos ve seguramente también, pero la última genialidad de Bukowski en La lápida, que se colocó en 1994, la leyenda es "Don't try", es decir, no lo intentes. Y eso me parece la última puntada de borracho.
Estaba justo yo pensando en eso, de decir, no lo intenten en sus casas, lo de la combinación beber y ser escritor no siempre funciona así. O sea, puedes probar, pero... Ya. Pues no, escriban y luego se emborrachan. Ya. Exacto. Funciona mejor así. Sí. No publiquen, ¿eh? No hace falta publicarlo todo. Todo no, exacto. Claro. Que la gente escriba, pero que no hace... Aquí como librero doy mi opinión, no como editor. Que la gente escriba, pero que no intente publicar. Sí, no hace falta. O que Fogwill decía que... Fogwill publicó su primer libro a los 38 años y decía que igual y le hubiera convenido esperar un poco más. Pues Bukowski esperó un poco más, ¿no? Bukowski empezó a publicar o a tener éxito ya a partir de los 50. Y lo que me gusta mucho de la personalidad de Bukowski es que cuando él se retira de su trabajo en correos, en lugar de jubilarse, dedicarse a ver partidos de cualquier deporte por la televisión, él empieza una carrera literaria. Es decir, ¿quién empieza una carrera literaria cuando está en la antesala de la tercera edad? O sea, se necesitan tener unos huevos muy azules, ¿no? Bueno, también es verdad, Carlos, y con eso acabo porque si no tú y yo nos liamos, también es verdad que cuando la cabeza descansa, es cuando tu creatividad sale. O sea, el COVID nos ha enseñado que cuando nos han encerrado en casa y nos han obligado a no trabajar, hemos empezado a ser creativos. Yo creo que a él le pasó. Cuando a él le dicen quédate en casa y te pago, él empieza a ser creativo. Que es lo bueno y lo malo, ¿no? Pero yo creo que la sociedad de hoy en día no nos deja ser creativos o no nos deja escribir porque nos tiene tan subyugados que no podemos. O sea, nuestra cabeza no da para más. Estamos trabajando tantas horas que lo último que pensamos es en escribir o en tener ideas. Carlos Celsa se lo sabe bien, ¿no? Porque él, como ya antes del COVID ya estaba encerrado en su casa de Torreón, que según él es un poco aburrido, ya estaba por eso creando y escribiendo desde hace tiempo. Luisa, ¿puedo hablar con Carlos? Han hablado mucho de ti del tema drogas. Yo hablo mucho, cuando hablo de la generación Beat, del tema drogas, porque yo creo que en aquella época, lo que decías tú, Mariana, de Bukowski, es que es verdad. Es decir, la gente, yo creo que en los años 50 se drogaba o bebía alcohol para conectar con su gente o para conectar a nivel literario. En cambio, hoy en día no. Hoy en día la gente se droga o bebe para estar solo, para deprimirse. Nada que ver con Bukowski. Bukowski bebía y a la vez que bebía creaba. Y seguramente tú pensabas igual, ¿no? Es decir, la gente en aquella época se drogaba, pero se drogaba y luego leía a Lorca o a Pío Baroja o a Whitman. Entonces, hoy en día yo creo que las drogas giraron totalmente. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero que Bukowski fue muy bueno en ese sentido, que él defendía mucho el alcohol, pero era muy creativo. Claro. Pues Luisa, si la gente que nos quiera escribir o lo que sea, ya contestará a nombre de Anagrama. Sí. Y les agradecemos mucho. Muchas gracias a todos, sobre todo aquí a nuestros 4 invitados de hoy. Gracias por estar aquí, por esta charla. También igual, gracias a mis compañeros que entre todos hemos estado aquí al pie del cañón con este evento, Fabiola, Rafa y a Mario. Y pues de parte de Anagrama, gracias a todos los que se han conectado y a todos, pues sigamos leyendo y sigamos hablando de libros. Ahí están los libros, ahí están. A leer, hay que leer, míratelos todos. Hay que leer. Gracias y hasta la próxima. Y felices 100 años a Charles Bukowski. Gracias a todos.